Hola, muy buenas tardes a todos. Desde la organización de la Feria del Libro de Murcia queremos agradecerles la asistencia y, por supuesto, agradecerle a Marta Robles que haya tenido a bien estar aquí con nosotros para presentar su nueva novela, Pasiones Carnales. Los dejo con ellos. Pues buenas tardes a todos. Soy Asensio Piqueras, soy el director de la feria. Para mí es un placer tener a Marta Robles a mi lado. La conocí personalmente hace muy poquito en Alicante, en la Feria del Libro de Alicante, y fue casi un atraco. Por favor, doña Marta, ¿me podría atender un momento? Y dice, si me vuelves a decir de usted, me doy la vuelta y me voy. Es una mujer increíble, apasionada de su trabajo, una tremenda periodista, una mujer luchadora desde la infancia y una escritora excepcional, tanto de novela negra, con 13, 14, 15 libros, yo no sé los que llevar ya, 16, 17, un número bonito. Y estamos hoy para presentar Pasiones Carnales. Marta, gracias. Muchas gracias. A ver. Hacia arriba. A ver. ¿Será por micrófonos? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. De verdad que estoy muy emocionada de haber podido venir hoy a Murcia a estar con, como digo yo, lo mejor de la tierra, que son los murcianos y las murcianas. Siempre que me preguntan, ¿qué es lo que más te gusta de Murcia? Digo, pues me gusta más su gente que cualquier otra cosa. Y es verdad que Murcia es muy bonito y tiene muchos encantos, pero es que yo tengo buenos amigos aquí. Por aquí tengo algunos y es un privilegio contarlos con vosotros en la vida. Y bueno, pues vamos a presentar Pasiones Carnales. ¿Quieres que tire yo? ¿Me vas a preguntar? Tira y seguimos hablando de una conversación de dos amigos. Bueno. Así que... Bueno, pues os cuento. Después de... yo hace años ya me metí en la novela negra, creando la figura de un detective que se llama Tony Roures, que es el protagonista de mis 3 novelas negras, A menos de 5 centímetros, La mala suerte y La chica a la que no supiste amar. Yo en realidad sabía desde que era pequeña que llegaría el día en el que yo me zambulliría en la novela negra, porque la gente de mi generación comenzó a leer con unos pequeños detectives, que eran los 5 y los 7, que eran los personajes de Enid Blyton y que realmente nos convertían a todos en chicos listísimos que descubríamos todo cuanto acontecía. Llevábamos un detective dentro, ¿no? Todos llevamos un detective dentro, así es, y aparte nos encanta descubrir al asesino porque así nos sentimos más listos y eso es que es así. Pero bueno, el caso es que poco después yo me encontré con Edgar Allan Poe, con Los asesinatos de la calle de la Morgue, siendo muy pequeña, debía tener como 11 años, algo así, y fue brutal lo que me pasó por dentro, pero lo que me pasó por fuera fue que todas las redacciones que además solían elegir en el colegio se llenaron de tanta sangre que las monjas llamaron hasta a mis padres. Claro, estaban aterrorizadas. ¿Qué le pasa a esta niña? ¿Qué le pasa a esta niña? Yo digo que menos mal que fue en mi tiempo y no ahora, porque si no me sientan delante de un psicólogo y no me vuelven a levantar nunca más. El caso es que sabía que en algún momento me zambullaría en el género negro y lo hice primero a través de un libro de relatos que se llama Obscena, con un relato pornocriminal, ahí es nada, un gran reto que me pusieron delante y en él me metí, y después construí la figura del detective Roures. Y estos 3 libros del detective Roures son libros llenos de tripa y llenos de corazón, libros en los que hay mucho compromiso y yo creo que intento que cierta valentía, y son libros que me han dejado muy tocada a mí, en realidad, porque hacer la investigación de todas estas historias tan duras, pues me ha dejado tocada. La última, La chica a la que no supiste amar, pues recoge la historia de una chica nigeriana víctima de trata a la que, como tiene un cáncer de mama, le amputan los pechos y acaba convertida en material inservible para la prostitución, por lo que la descerrajan un tiro. Claro, es una historia muy fuerte y a partir de ahí hay una reflexión sobre muchas cosas, sobre la propia trata de mujeres, sobre la soledad, sobre cómo amamos y cómo a veces nos aman también muy mal, en fin. El caso es que, para haceros el cuento corto, que luego se nos acaba el tiempo, hoy pues, tenemos todo el tiempo que quieras, ¿eh? Pues cuando terminé de escribir La chica a la que no supiste amar, dije, necesito hacer una pequeña pausa
con Roures, Descansar el corazón y la tripa. Ahora estoy con otra historia de Roures. Y entonces fue cuando a través de Ana Rosa Semprún se nos ocurrió la idea de hacer este libro de pasiones carnales. Ella me dijo, hombre, ¿por qué no coges un par de episodios o 3 de la historia y los recreas a través de las pasiones carnales que lo han hecho en distintos sitios? Y yo dije, no. Lo que quiero hacer es una radiografía de la historia de España. ¿En qué momento? ¿Cómo se te ¿En mete? qué momento? Meterte en tantos siglos. Casi me vuelvo loca, casi me cuesta la salud. Ha sido un libro que de verdad me ha exigido muchísimo esfuerzo. El libro recoge 12 siglos de la historia de España. Va desde el siglo VIII hasta el siglo XX. Y hasta los Reyes Católicos lo que sucede es que, claro, había tantas ramificaciones que tenía que elegir los reyes y los poderosos que realmente me dieran la pauta de cuánto había acontecido después en la historia de España. Bueno, entonces yo lo que decidí fue rebuscar en esa trastienda para certificar algo que ya sabía desde hacía mucho tiempo. Y es que las grandes decisiones no se toman ni en los campos de batalla ni en los despachos, se toman en las distancias cortas. Entonces, bueno, pues claro, si empezamos a contar lo que sucede en este libro, pues empezamos desde Rodrigo, que es cuando yo comienzo, porque realmente es cuando empieza a haber algo de España. Bueno, pues la historia de Rodrigo, evidentemente, como pertenece al siglo VIII, los siglos más tempranos tienen un punto de leyenda. No puedes certificar todos los datos porque obviamente no estaban contrastados, muchos era tradición oral y entonces han llegado hasta nosotros con ese punto de leyenda que yo cuento a los lectores porque tienen que tener absoluta confianza en que este es un ensayo novelado, pero que la parte de ensayo tiene los datos rigurosamente certificados. Les explico dónde empieza la leyenda y les cuento cómo pudo haber pasado en la parte que yo novelo. Entonces, ese primer capítulo de Rodrigo nos cuenta la leyenda de Florinda la Cava. La leyenda de Florinda la Cava es verdaderamente extraordinaria y nos demuestra lo que hacen las pasiones. La leyenda de Florinda la Cava, Rodrigo era un rey que estaba casado con Egilona, que era la reina más bella, pero además picoteaba en el reino por distintas circunstancias y por todas las damiselas de la corte. Y él tenía un aliado en el norte de África que se llamaba el conde de Ceuta, que era el conde de Ceuta, y entonces él le dice que quiere llevar a su hija Florinda a la corte porque quiere que se case bien, que encuentre un buen partido y que además tenga una buena formación. Rodrigo le dice que por supuesto, y cuando la chica llega a la corte, ¿qué es lo que le pasa a Rodrigo? Que empieza a tener tal grado de obsesión que no piensa más que en ella. Y entonces en un momento determinado la ve bañarse desnuda, y a partir de ese momento ya no sabe qué inventarse para atraer a la chica. Intenta atraerla con mentiras, pero al final le dice que vaya y ella no atiende a sus mentiras y al final el rey acaba violándola. La viola, la deja embarazada y esta chica se convierte de pronto pues en la sombra de sí misma. Una de sus amigas, Alquifa, le dice, ¿qué te ha pasado? Ella se lo cuenta y le dice, cuéntaselo a tu padre. Florinda le manda una carta a su padre, como digo, era el aliado en el norte de África. ¿Qué hacía? Tenía contenidos a los musulmanes, tenía contenidos a los omeyas. Y entonces, en ese mismo momento, monta en cólera, pacta con los omeyas, pacta con la otra facción de visigodos que estaban en contra, como siempre, del rey Rodrigo, y en la batalla de Guadalete de 711 se produce la entrada de los musulmanes a la península ibérica. Fijaos lo que mueven las pasiones carnales. Lo que fue una cama, ¿no? Lo que fue más que una cama, una obsesión. Lo que es una obsesión carnal, una violación, una agresión sexual. Es una cosa increíble lo que mueven las pasiones carnales. En torno a las pasiones carnales es que está todo, está el amor, el desamor, los celos, los miedos, las ambiciones y hasta los asesinatos. El poder es una cosa que cuando alguien llega al poder además piensa que las normas no son para él, que son para los demás. Y más en todos los años en los que hemos tenido reyes con poder absoluto, porque obviamente tenemos que pensar que los reyes no se casaron nunca por amor hasta Alfonso XII. No hay ningún rey de la historia de España que se case por amor hasta Alfonso XII. Se casan por intereses de Estado, por anexionar territorios. Y claro, lógicamente nos encontramos con que ellos
quieren vivir pasiones carnales, no van a querer vivir las pasiones carnales. Por ejemplo, Felipe II, el rey más poderoso de la historia de España, en sus dominios no se ponía el sol. Le vamos a decir, usted se va a casar con estas señoras que no le gustan o que por obligación de Estado, pero no va a sentir lo que es el amor, pues obviamente es bastante complicado. Hay historias que demuestran y certifican que las mujeres hemos tenido muchísimo más papel en la historia de lo que realmente se ha reconocido. Hay una historia que a mí me ha parecido absolutamente fascinante, que es la de Leonor de Guzmán. Es una historia increíble que nos ha cambiado absolutamente el panorama y estamos aquí, hemos llegado hasta aquí precisamente por esta historia. Leonor de Guzmán es una mujer que fue la concubina de Alfonso XI durante 23 años. Durante 23 años. Según los hijos. Y durante esos 23 años fue una reina de facto, tanto para Europa como para la propia España. Tenía muchos detractores, porque había gente que decían que era muy ambiciosa y que se iban llenando sus arcas y que colocaba a sus hijos, tuvo 10 hijos con el rey, 10 hijos ni más ni menos, que los estaba colocando en los mejores sitios. Pero incluso las personas que más la criticaban, al final tenían que reconocer que era una mujer sensata y que realmente estaba siempre al lado del rey. Lo curioso es que el rey estaba casado con María de Portugal, y María de Portugal, bueno, pues no era ni la beldad que era Leonor de Guzmán, que parece ser que era una mujer guapísima y además con un carácter excepcional. Y María de Portugal no solo que fuera más paradita, es que no se quedaba embarazada. Se quedó embarazada, lo perdió, y luego por fin se quedó embarazada del que iba a ser el heredero, de Pedro, que sería más tarde Pedro I el Cruel. Pero claro, ella vivió totalmente al margen y apartada durante esos 23 años. Bueno, cuando muere Alfonso XI, quien le está acompañando en el campo de batalla, en la tienda con el pendón de Castilla, quien le está esperando es precisamente Leonor de Guzmán. Y el rey llega del campo de batalla contagiado de peste y muere en los brazos de Leonor de Guzmán. Y ella coge el cadáver del rey y lo lleva hasta Sevilla, que es donde está esperando María de Portugal y el ya rey, el hijo de María de Portugal, Pedro I. Y os imagináis cómo estaba frotándose las manos, diciendo, ahora ya verás, bonita, que esta es la mía, ¿no? Bueno, según llega, a Leonor de Guzmán la encierran en los Reales Alcázares y bueno, piensan que ahí la tienen contenida. Pero como desde allí sigue haciendo estrategia política, deciden mandarla a Talavera de la Reina y hacer que la asesinen. ¿Se acaba aquí la historia? No, no se acaba aquí la historia, porque unos años más tarde, uno de los hijos de Leonor de Guzmán y de Alfonso XI se presenta a ver a su hermanastro, Pedro I el Cruel, y lo asesina. ¿Cómo se llama? Enrique de Trastámara. ¿Y qué pasa con este señor? Que cambia la dinastía. Es decir, se pasa de la Casa de Borgoña a la Casa de Trastámara. ¿Y quién pertenecía a la Casa de Trastámara? Ni más ni menos que los Reyes Católicos. Es decir, los Reyes Católicos descienden de una concubina. Bueno, vaya sorpresa. Todas estas historias que muchas veces es verdaderamente apasionante saber la cantidad de cosas y de datos que nos han ocultado a veces de manera deliberada. Por ejemplo, ¿alguien de aquí sabía que en el trono español hubo sentada una reina mora? Bueno, pues Alfonso, ¿tú lo sabías? Bueno, Alfonso VI el Bravo, Alfonso VI el Bravo, entre otras cosas, es un rey muy particular porque bueno, en su historia figura, y esto es una cosa curiosa, figuran 5 mujeres y 2 concubinas. Y esto ha sido así durante mucho tiempo, hasta que ha habido una indagación de distintos historiadores que han certificado que una de las concubinas en realidad fue la 4ª mujer del rey. Esta concubina era Zaida, que era musulmana, y se convirtió al cristianismo como Isabel. Y de hecho esto sí que está absolutamente certificado. Tuvieron un hijo que se llamaba Sancho, que murió con 14 años en la batalla de Euclés, y de no haber sido así hubiera heredado el trono, con lo cual realmente hubiéramos tenido las sangres mezcladas en el trono de la
de España. Lo más curioso de esta historia, que es verdaderamente apasionante, es que, según parece, este rey, Alfonso VI el Bravo, al principio, antes de tener esta relación con Zaida, que después se convirtió en Isabel y de la que estuvo más enamorado que de ninguna otra de sus mujeres, pues él no quería saber nada del mundo musulmán. De hecho, prohibió los baños, prohibió todas las costumbres, y sin embargo, cuando se enamoró de Zaida y consiguió tiempo después casarse con ella, el panorama de su reino cambió por completo. Dicen que incluso en la corte la indumentaria y hasta las comidas eran árabes, eran musulmanas. O sea, una cuestión verdaderamente singular que nos hace pensar cómo el amor cambia absolutamente los destinos en tantas ocasiones. Esto es una cosa que no es que diga yo o me haya fijado yo hasta ahora. Desde el siglo I, el historiador Suetonio ya buceó en todas las pasiones carnales de los césares y se dio cuenta realmente de que, como bien digo, las distancias cortas es donde se toman las mayores decisiones de todo, porque en definitiva lo que nos separa del resto de los animales es ese sentimiento, que ese es el sentimiento de la pasión y del amor, porque insisto, en torno al amor y a la pasión se establece absolutamente todo. A mí, cuando empecé a escribir este libro, recordé algo que siempre me había llamado mucho la atención, que era la historia del Cayo Calígula, que es bastante curiosa y me ha enseñado muchas cosas. Si alguno ha leído el Calígula de Albert Camus, sabe que comienza con la desaparición de Calígula después de que haya muerto su hermana, Drusila, que era además su amante. Mientras vive su hermana, que era su amante, además de otras distintas amantes, él es considerado el mejor cayo de la historia de Roma. Pero cuando Drusila muere, es terrible el cambio radical y en lo que se convierte el Cayo Calígula, que se convierte en el hombre más cruel de toda la historia. Bueno, esto demuestra realmente, insisto, que las pasiones carnales en todos los siglos, en todos los tiempos, y si ahora buceáramos en las de nuestros gobernantes, pasaría exactamente lo mismo, pues han constituido lo que han constituido, ¿no? Y han movido todos los acontecimientos. Bueno, seguimos adelante con distintos personajes. A mí uno de los personajes que más me llama la atención, por ejemplo, es Fernando el Católico. Fernando el Católico es bueno, voy a hablar mejor de otra cosa. No voy a hablar de Isabel y de Fernando. Voy a hablar de algo que a mí me ha fastidiado muchísimo. Y es que vosotros, ¿cómo pensáis que es posible que haya pasado a la historia Juana la Loca como Juana la Loca y que Felipe V, que estaba completamente tarado, que estaba como una cafetera, realmente no haya pasado como el loco que era? Felipe V, como bien sabéis, era el primer Borbón, y le cayó casi la corona de pura casualidad. Lo más curioso es que si analizamos la historia de Juana la Loca, que se ha estudiado mucho, yo personalmente creo que no tuvo locura, estuvo enferma de celos, que por cierto los celos los había sufrido también su madre y también su abuela, pero realmente es una mujer que tiene una generosidad en el amor, que por eso se pasa prácticamente toda su vida encerrada hasta su muerte en unas condiciones terroríficas. Pero a mí realmente no me parece que estuviera loca. Sin embargo, Felipe V, ya se sabe incluso en el viaje cuando llegaba a España, que realmente él tenía un trastorno de la personalidad acusadísimo. Era una cosa tremenda y ya no se cambiaba de ropa, ya tenía, de pronto tenía esos ataques que llamaban entonces de melancolía. Era tremendo. Bueno, pues cuando llega a España, este rey, que le llamaba el animoso, como sabéis, porque era un rey que siempre estaba presto a ir al campo de batalla. Y este rey es muy gracioso porque tenía dos obsesiones fundamentales. La primera obsesión era la sangre y la otra el sexo. Es decir, cuando estaba en los campos de batalla no tenía esa enorme obsesión por el sexo. Pero si no estaba en los campos de batalla, el sexo era una obsesión absolutamente rotunda para este hombre. Este hombre estuvo casado primero con María Luisa Gabriela de Saboya, con la que se supone que tuvo relaciones sexuales todos los días de su vida, varias veces, e incluso después
de muerta. Pero no solo eso, es que eso para él no era suficiente. Tanto es así que, como era un hombre con un enorme temor de Dios, decidió, en vez de pasar a las infidelidades, recurrir a la masturbación. Incluso llegó a su confesor de cabecera, que era algo que tenían muchos los reyes, y este además no podía vivir sin él, le llegó a decir: pero si me masturbo pensando en mi esposa, la pena será menos, ¿no? Lo que dijeron, pues por supuesto. ¿Se marcaban sus propias normas? Se marcaban siempre sus propias normas. Cuando muere María Luisa Gabriela de Saboya, realmente en ese momento deciden que es que necesitan, como sea, que el rey tenga una nueva esposa, porque tenía tanta obsesión que realmente necesitaban que hubiera otra mujer a su lado. Y se casa con una mujer muy sorprendente y que tuvo un papel fascinante en la historia de España, que es Isabel de Farnesio. Isabel de Farnesio, que pensaban que era una mosquita muerta, era una mujer con un carácter brutal. De hecho, aguantó muchas cosas, pero todos los documentos de su tiempo están firmados el rey y yo. Es decir, algo sorprendente que nos hace pensar que la que manejaba los destinos era ella y no desde luego él, que, insisto, pues en momentos determinados se dejaba crecer las uñas de los pies y no se podía calzar, no se lavaba, de pronto aparecía, cambiaba los horarios de los despachos y quería recibir por la noche, que de pronto se creía un sapo y cazaba moscas, que murió tragándose su propia lengua. Bueno, este personaje debía ser de una convivencia bastante difícil y Isabel de Farnesio aguantó mucho y realmente lo que hizo fue saber que si atendía a todas sus necesidades, sobre todo sexuales, iba a poder tener ese peso de gobierno que ella quería. Y realmente lo consiguió, porque atendió a todo lo que el rey le pedía. De hecho, lo primero que le pidió fue acostarse en la misma cama de la fallecida anterior, de su mujer anterior, sin haber cambiado las sábanas, ni ventilación, ni nada. Qué morbosidad. Esa fue, pues qué morboso y qué tarao, morboso, un tarao, lo que era un tarao. Pero es que es muy curioso porque hubo mucho aperturismo durante el reinado de este rey, de Felipe V, y por muchas razones. Él venía de Francia, donde las costumbres eran completamente distintas y digamos que hubo un panorama de más luz y más juego. Se trajeron todos los juegos sexuales habidos y por haber y le acompañó Isabel de Farnesio. La gallina ciega, el impávido, que no les voy a contar en qué consiste, si quieren se lo leen, porque hoy no toca contarlo, y el uso del dildo, por supuesto, y todas las otras circunstancias, la reina consintió en aceptarlas para tener ese peso dentro del gobierno. Y como digo, fue un peso innegable porque está puesto en todos los documentos. Por cierto, según algún documento, pues podría ser que los Borbones no fueran tan Borbones. María Luisa de Parma, nos vamos, por cierto, tengo que decir, cuando me preguntan antes de nada si eran, pues porque sabéis que siempre se hace la broma de, claro, los Borbones, es que son los Borbones, pues en todas las dinastías cuecenabas. Debo decir que los dos reyes adictos al sexo de la historia de España son un Austria y un Borbón, Felipe IV y Alfonso XIII. Son dos personalidades muy parecidas, tanto la de uno como la de otro, hombres que salían todos los días a buscar relaciones sexuales. En el caso de Felipe IV quería tener relaciones sexuales muy cortas y además, aunque tuvo un amor por la Calderona tremendo, pero normalmente siempre tenía muchas relaciones cortas y al final acababa mandando a sus amantes a los conventos, con lo cual una de las veces estaba en la corte, llamó a la habitación de una de las damas y él dijo: id con Dios, que no quiero ser monja, porque claro, tenían unas ganas de meterlas a todas en los conventos tremenda. Bueno, pues de este hombre no se sabe qué número de hijos llegó a tener. Se adjudican hasta 40, pero no se sabe en realidad. Y del caso de Alfonso XIII, absolutamente tampoco. Alfonso XIII, mientras que su padre le gustaban las cantantes de ópera,
le gustaban los cantantes de ópera y tuvo una relación con Elena Sanz y luego con la Biondina. Alfonso XIII le gustaba muchísimo más las cómicas, las cabareteras, le gustaba también las espías, le gustaba la farándula como Alfonso X, por cierto, que también le gustaba mucho la farándula. Y el caso es que este hombre tampoco se sabe los hijos que ha tenido. Es curioso porque incluso Carly Simon en su biografía ha llegado a decir que su abuela Chibi era hija de Alfonso XIII y se abrieron los documentos, los papeles del MI6 y se descubrió que había certificado otra hija más de este hombre, con lo cual es difícil saber cuántos hijos habrá tenido Alfonso XIII. Alfonso XIII, que por cierto fue el precursor del porno, porque Romanones, sabiendo que el rey era un apasionado del porno, pues cogió un dinerito de las arcas reales e hizo 20 películas porno, a razón de 6.000 pesetas pagadas por cada película. Quedan 3 en la Filmoteca de Valencia, son películas en blanco y negro, y mudas, y lo más curioso del caso es que parece ser que a Alfonso XIII no solo le gustaba verlas, sino que además él participaba en los guiones y en los argumentos, y luego, como a todos los que le gustaba el porno, pues las ponía en fin, arriba. sí. Y es una cosa bastante curiosa, 6.000 pesetas de la época, ¿eh? Hay que ver cómo es esta circunstancia. Bien pagadas las bueno, películas. Digo lo del tema de que puede ser que los Borbones fueran todos Borbones o no lo fueran, porque si vamos repasando historias, pues nos sacando sangres. Vamos sacando sangres distintas. Oye, que no todos los reyes han sido infieles, ¿eh? Te iba a preguntar por la fidelidad de alguno, ¿eh? Bueno, mira, ha habido alguno en distintos momentos, pero yo creo que el más reseñable es el rey que muchos consideran el mejor rey de la historia de España, que es Carlos III, que es un rey que realmente era hijo de Isabel de Farnesio y de Felipe V, y precisamente viendo toda la obsesión que tenían sus padres con el sexo y todo este problema que tuvieron con la razón, él fue muy, muy cuidadoso, y viendo no solamente lo que había pasado a sus padres, sino a sus hermanastros, porque en un momento determinado su hermanastro Luis y después Fernando fueron los que reinaron previamente a él. Y este hombre, hay una historia curiosa, porque hay un documento que es muy extraño y muy estrafalario. Él no tuvo relaciones, era un hombre que es que no quería ni acercarse al sexo. Entonces, cuando se casa con María Amalia de Sajonia, que le toca en suerte, pues su madre, sobre todo, le dice por favor que le cuente en una carta todos los pormenores sexuales que ha tenido con ella, porque le daba mucho miedo pensar que su hijo, que no era agraciado y que no tenía experiencia, pues fuera a fracasar en ese terreno. Y entonces él le cuenta, el documento es increíble porque lo cuenta todo, y fijaos, no se puede mirar el pasado con los ojos del presente, porque si leemos esa carta del que muchos piensan que es el mejor rey de España, nos asombramos con determinadas cosas. Por ejemplo, él cuenta que hace el acto sexual, no hace más que lo necesario, no mucho, 2 veces al día, 2 veces al día. 2 veces al día, y que está esperando a que María Amalia deje de ser núbil para que se quede embarazada. Es decir, era una niña, aún no había tenido la regla. Si lo miramos ahora nos parecería pura pederastia. Bueno, pues tuvieron un largo matrimonio y absolutamente fiel, con una ristra de hijos, y cuando murió María Amalia de Sajonia, el rey nunca volvió a tener relaciones. De hecho, se iba a cazar, se ponía piedras calientes, no quería que el sexo y su obsesión, la obsesión que podía haber heredado de sus padres, enturbiara la razón, y eso fuera en detrimento de su pueblo. Con lo cual es una historia bastante particular. Bueno, el caso es que el hijo de Carlos III, Carlos IV, era otra cosa. Yo creo... Era otra cosa. A mí ese periodo de la historia, Carlos IV, Carlos IV, María Luisa de Parma y Godoy, realmente me parece un momento en el que, y luego ya a partir de ahí, Fernando VII, es un momento de mucha ignominia en la historia de España. La verdad es que hay distintas visiones de la historia, y esa relación que tuvieron
increíblemente cercana Carlos IV, María Luisa de Parma y el propio Godoy, hay quienes piensan que no hubo relación amorosa entre Godoy y María Luisa de Parma, hay quienes piensan que por supuesto que la hubo y hay quienes piensan que hubo relación amorosa de los tres. Y a mí es casi lo que más me cuadra, porque viendo la carta que le mandó Carlos IV al propio Napoleón cuando le encerraron a Godoy, es que realmente es una carta que manifiesta unos sentimientos que no... En fin, son unos sentimientos que parecen más allá de unos sentimientos de amistad, ¿no? Y sabéis que Godoy en 5 años fue todo, absolutamente todo, tuvo todos los cargos, incluido el de príncipe de la paz, porque por supuesto príncipe de sangre no podía ser. Bueno, la historia de este trío es bastante particular, pero lo más particular de todo es la confesión, que está recogida en un documento que también se puede comprobar y certificar, de María Luisa de Parma a su muerte. María Luisa de Parma, como todas las mujeres de su tiempo, tuvo muchísimos embarazos y muchísimos partos. Cuando muchas veces me preguntan cómo es posible que haya tantas reyes que sobreviven a las reinas, porque es que las reinas no paraban de parir y no paraban de parir, y evidentemente pues no solamente no tenían las condiciones de higiene, sino que se les caía el pelo, se les caían los dientes, en fin. Bueno, pues María Luisa de Parma, antes de morir, María Luisa de Parma odiaba a su hijo Fernando VII. De hecho, le llamaba ese marrajo cobarde. No sé si le odiaba más ella o su primera esposa, que también le odiaba bastante a Fernando VII. Bueno, pues antes de morir, María Luisa de Parma llama a su confesor, a Fray Juan de Almaraz, y le dice que quiere confesar para morir tranquila. Y le dice: de los 23 embarazos, 14 partos que yo he tenido, 14 hijos que he tenido, en ninguno ha participado mi marido. Bueno, con lo cual, según ella, quedaría extinguida la historia, la dinastía de los Borbones. No hubiera sido así de todos modos, porque ella también tenía rama borbona. Pero lo que sí es cierto es que nunca sabremos si esto fue real o si realmente lo hizo para despreciar absolutamente a su hijo. Lo que sí sabemos es que Fernando VII tiene bastante cara de Borbón, y que además de eso, esa confesión le costó a Fray Juan de Almaraz estar encerrado prácticamente hasta el final de su vida, hasta que María Cristina le sacó de la cárcel en la que le metió Fernando VII cuando le fue a llevar la confesión, y al final le mandó, pues eso, traer de vuelta a España. Cuando dijo que se le iba a llevar al Papa, le mandó traer de vuelta a España y le metió en una cárcel. No sabremos qué pasó o qué dejó de pasar. Sí sabemos que la historia de Fernando VII también, desde luego, es pura ignominia, y yo lo que quiero decir es que creo que era nuestro rey más feo por todas partes. Era nuestro rey más feo por dentro, por fuera, en sus relaciones, hizo todo. Fíjate, Fernando el Deseado, que acabó siendo el felón, traicionó a todos. Bueno, su historia no puede ser más patética, pero además de eso, es que era feo por todas partes, incluido de pene, porque tenía el pene más feo de la historia de España. Prósper de Mérimée se lo cuenta en una carta a Stendhal, pero curiosamente ya se lo había contado María Antonia, su primera mujer, que, como digo, le aborrecía, y que el primer día que lo vio dijo: pero si es que es mucho más feo de lo que esperaba en el retrato, no puede ser, esto es una cosa horrorosa, y que le escribía unas cartas a su madre. Cuando me preguntan que cómo puede haber tanta información de todo eso, es precisamente por los testamentos, por las cartas, los informes que hacían los embajadores. Es una cosa bastante particular, pero hay mucha más información de la que podemos imaginar. Y bueno, pues este hombre le costó mucho. Yo creo que lo único que hizo de bueno fue derogar la ley sálica para que pudieran reinar las mujeres, puesto que él había tenido hijas, pero le costó mucho poder tener hijas, porque como tenía ese pene tan raro, tenía el pene al revés. O sea, tenía el pene al revés. No, hacia adentro no, tenía el pene fino por abajo y gordo por arriba, como una seta. Entonces tuvo un problema gordísimo, porque no, claro, sus relaciones eran complicadísimas, y además no se lo hacía pasar bien, encima de feo, antipático, traidor.
felón y todo lo que quieras, tenía ese pene, es que es muy fuerte. Y consiguió realmente concebir, porque le hicieron un aparatito que era como una especie de donut, era como una especie de almohadillita con un agujero dentro, y entonces ahí le ponían la coliflor esa, y gracias a eso logró preñar a María Cristina. Con lo cual es una historia verdaderamente curiosa y fascinante. Bueno, fascinante también es la historia de Isabel II. Yo debo decir que me he reconciliado con esta mujer porque siempre la había tenido así como muy machacada, que casquivana, que no sé qué tal. Es curioso, mucho más castigada porque era mujer, cuando había hecho a lo mejor lo mismo que otros hombres. Pero me da mucha pena la figura de Isabel II, porque ella nació con la corona puesta, su madre de regente. Su madre no tenía una relación con ella prácticamente de ningún tipo, no se llevaba nada bien, tenía una relación mejor con su hermana, y además es que su madre se enamora muy pronto de otro guardia de corps, igual que lo era Godoy. ¿Qué tendrían los guardias de corps? Madre mía, el uniforme debía ser, no sé, y se vuelve loca y empieza a tener hijos. O sea, de hecho, cuando va teniendo hijos, que además se supone que se los oculta a la población española, que lo sabe de sobra, anda que no va a saber la corte española todo lo que pasa, anda que no sabía la población española lo que pasaba si la veían todo el rato embarazada. Pero lo que digo es que Isabel sube al trono con 13 años. Era una mujer, es la única reina de la historia de España que no ha tenido una buena educación, porque su madre la ha desatendido, porque no tenía padre, y su propio mentor, que es Salustiano de Olózaga, que es un hombre con las mismas ambiciones que el general Serrano, que también va a ser su amante, y que están en una España convulsa, muy dividida, con unas ambiciones políticas brutales y con unas ganas de utilizar el poder de la reina en su favor, pues muy delirantes. Y ella es una niña que es una niña, no le gusta leer, le gusta jugar con los animales, le gusta la música, le gusta la magia. Parece ser que su primer amante es Salustiano Olózaga, y precisamente además que él la empuja a determinaciones en un momento determinado que no quiere, y ella además lo cuenta. Es una cosa curiosa. Lo que está claro es que esta mujer podía haber sido mejor reina, y en sus últimas conversaciones con Galdós, que son muy particulares, ella dice que le hubiera gustado hacer más cosas por su pueblo. Sí que es verdad que no lo intentó mucho, sí que es verdad que estuvo mucho más en la fiesta, en la jarana y en sus amantes, que tuvo amantes y amantes por doquier, y que se supone que todos los distintos amantes son padres de sus diferentes hijos, porque cuando la van a casar, siempre para los matrimonios, como digo, los matrimonios eran matrimonios de Estado y se hacían por acuerdos distintos por los intereses de los propios países. Y resulta que en Europa no se ponen de acuerdo con quién se puede casar, no encuentran en esa España tan convulsa un buen marido para Isabel, y deciden casarle con Francisco de Asís, alias su primo, alias Paquita Natillas. Y lo que digo, la sabiduría popular cantaba: Paquita Natillas es de pasta flora y mea en cuclillas como las señoras. Porque este hombre, además de ser probadamente homosexual, pues es que tenía un defecto también en el pene, y parecía ser que tenía que hacer pipí sentado en vez de pie. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el día que después de casarse se encuentra con este hombre, Isabel dice: ¿qué iba a hacer yo con un hombre que tenía más puntillas y encajes que yo misma? Bueno, ellos tienen una muy buena relación, pero bueno, hay algo que mejora, y es que su hijo Alfonso nace con mucho mejor porte, y sus hijos en general nacen con mejor porte, porque por lo menos eran sangres diferentes, que eso no le venía nada mal a la realeza. No sé cómo voy de tiempo, que me pongo aquí como enloquecida, hablar y hablar. No, es que yo quiero que la gente pregunte también, y que si tú tienes alguna curiosidad del libro también la preguntes. La curiosidad más grande que tengo es el poder contar las pasiones carnales. Es interesante, ya lo he dicho hoy al principio, porque intervienen en la vida del resto del mundo. Las pasiones carnales que tenemos entre nosotros, que las tenemos a diario, no le importan a nadie, ni a nada, pero ellos sí. Ellos sí, porque hacen que la vida de España, la vida social, pueda influir y nos cambia. Bueno, ¿tú sabes por qué Madrid es la capital de España? Me lo vas a contar tú. Ya lo voy a contar. Bueno,
Pues es una cosa muy curiosa porque cuando hablamos de Felipe II, que es un personaje también bastante sorprendente, hay muchos personajes que os van a sorprender aquí. A mí, por ejemplo, me sorprende mucho Alfonso X el Sabio, que digo yo que es el hombre que se ha hecho el mejor marketing de la historia porque ha pasado como un tío inmaculado y se lo pasó también bastante bien, era el rey de la farándula. ¿Y al fondo lo tienes? Con juglares y juglaresas y con, en fin, y con mucho sentimiento en la cultura popular, y aparte de las cantigas de Santa María, unas cantigas de escarnio que eran de lo más procaces a los deanes y muchas más cosas. Pero aparte de eso, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el personaje de Felipe II. Felipe II, yo lo recordaba de los libros del colegio siempre vestido de negro. Para empezar, pensamos que siempre había estado vestido de negro. Y él empezó a vestir de negro tras la muerte de su tercera esposa, Isabel de Valois. Felipe II es muy curioso porque su padre, Carlos I, es un hombre que tenía mucha obsesión con que el sexo podía dañarle, porque de hecho su tío se decía que había muerto por sexo, por demasiado uso de sexo. Y no es verdad, murió de tisis, pero él tenía esa concepción. Y mira que él tuvo lo suyo, porque aunque él estuvo muy enamorado de su Isabel, Carlos I fue amante de su abuelastra, ni más ni menos. La segunda esposa de Fernando el Católico, la segunda esposa de Fernando el Católico, Germana de Foix, con quien Fernando el Católico aseguró que solo se casaba por interés de Estado, pero que era una jovencita muy agradable ella y muy mona, estuvo intentando por todos los medios quedarse embarazada, y como claro el rey ya tenía 54 años y no podía, pues tuvieron un hijo que nació muerto y ella siguió intentándolo, y de hecho parece ser que recurrió a la cantaridina, que era el Viagra medieval, el polvo del escarabajo verde, la mosca española, para que el rey funcionara mejor en la cama, y parece ser que funcionó muy bien en la cama, pero que la cantaridina es que destruye otros órganos vitales, con lo cual el rey murió, lo que se dice, polvo a polvo. Y cuando estaba en su lecho de muerte, llamó a su nieto, a Carlos, y le dijo: por favor, te voy a pedir que te hagas cargo de Germana, porque ya no tiene a nadie, así que hazte cargo, por favor, de tu abuelastra. Y anda que no se dio cargo, se hicieron amantes. Se hicieron amantes y estuvieron, estuvieron un largo tiempo. A él le vino muy bien, porque además por el idioma le ayudó en muchas cosas, y luego fueron amigos toda la vida, y él incluso, después de ese periodo de ser amantes, que se hicieron palacios al lado para que el pueblo no les descubriera, y que tuvieron una hija que la metieron en el mismo convento donde estaban las hijas extramatrimoniales de Fernando el Católico. Pues esta historia, ya cuando no dio más de sí, dijeron: este rey se tiene que casar, ya se casó y ya la historia cambió. Pero bueno, lo que digo es que Carlos I era un rey que estaba muy obsesionado con lo pernicioso que podía ser el sexo, y entonces se empeñó en educar. De hecho, además han salido unas cartas muy curiosas en las que dejaba un legado Carlos I sobre todas estas circunstancias. Entonces decidió educar a su hijo, a Felipe II, totalmente al margen del sexo femenino. O sea, quería que no estuviera ni con hermanas ni con mujeres, lo mantuvo completamente apartado. Quería controlar que el sexo no fuera una parte demasiado importante en su vida. Y de hecho, cuando se casa con María Manuela de Portugal, es curioso porque lo primero que hacen, que por cierto se casa vestido de blanco de arriba abajo, digo por la imagen esa que tenemos de Felipe II siempre vestido de negro, cuando se casa con María Manuela de Portugal, manda a Zúñiga a que le controle el tiempo que ha estado en la cama y lo saca de allí para que del sexo no le haga daño. Entonces es muy curioso porque este rey, pese a todo eso, pues a lo mejor por la psicología inversa, pues tuvo desde entonces y hasta su muerte no solo 4 esposas, sino un montón de amantes. Una de ellas, Isabel de Osorio, a la que llamaban la puta del rey, que es la mujer que además se hace cargo del niño después de morir María Manuela de Portugal. Y es curioso porque el rey
el rey, el perseguidor de herejes, el que estaba al servicio de la Santa Inquisición, pues le encarga unas obras de arte a Tiziano, que ahora mismo han vuelto al Prado, que son escenas mitológicas, subiditas de tono, y en una de ellas incluso le pide que le ponga la cara de Isabel de Osorio y de él mismo. Y yo digo que esto le debió ayudar mucho cuando se tuvo que ir a convertirse en rey de Inglaterra y a casarse con María Tudor, que dicen que no solo que tuviera mal carácter, sino que era fea, flaca, calva, que era, bueno, tenía de todo. Y él se casa con esta mujer, con María Tudor, María la Sanguinaria, que después ya sabéis que se cargó también a unos cuantos, precisamente en nombre de Dios, y esta mujer, bueno, parece ser que el rey Felipe II, que por cierto dicen que era el mejor dotado de la historia de España, pues parece ser que deja el pabellón muy alto y que la reina, después de ese primer contacto sexual, no puede presentarse en audiencia real hasta pasada una semana. Que, por cierto, del sexo de los reyes sabemos mucho porque es que había que certificarlo. En la Edad Media ya sabéis que había notarios y hasta bufones detrás de las cortinas y, de hecho, se tenía que enseñar luego la sábana, etcétera, etcétera. Bueno, el caso es que, aunque tiene una muy buena actuación en el lecho, pues ella piensa que se ha quedado embarazada, pero resulta que es un embarazo psicológico. Va a tener 2 embarazos psicológicos la reina. Bueno, y entonces el rey, pues entre unas cosas y otras, pues va picoteando de aquí y de allá, se va a Flandes, tiene líos en un sitio, tiene líos en otro, y siempre le queda en la cabeza pensar que todo lo que sucede con su esposa tiene que ver con que él en realidad, de quien estaba enamorado de una manera platónica, y parece ser que ya también de él, es de la hermanastra de María Tudor, de Isabel. Según dicen, además, Isabel conservó un retrato del rey, incluso en los momentos de mayores desavenencias de las coronas. Bueno, el caso es que después de este matrimonio, de esta experiencia, y después de todo, para volverse a casar tenía un problema porque ya había corrido como la espuma por las cortes de Europa, que este era ligerito de cascos. Y cuando se casa con Isabel de Valois, le hacen firmar un documento precisamente para que guarde fidelidad. No fue verdad, tuvo un montón de amantes más, que las tenéis todas recogidas en el libro. Pero sí es cierto que de Isabel de Valois se enamoró porque de pronto le tocó una chica jovencita que era muy mona, que parece ser que era muy alegre, que tenía muchas ganas de vivir, tantas ganas de vivir que, entre otras cosas, lo que quería era cambiarse de vestido todos los días. Y se cambió de vestido todos los días menos uno. Sí, a ti te parece una cosa muy normal, ¿verdad? Pero en aquel momento... Pues entonces no había Zara y no sabía lo que costaba hacerse un vestidito de reina todos los días. Se hizo todos los días de la vida, salvo uno. Y entonces Isabel de Valois, cuando llegó a Toledo, no se encontró nada bien. No le gustó el clima, no le gustó cómo estaba Toledo y se lo dijo a su marido. ¿Y qué hizo su marido? Trasladó la corte a Madrid. Fue una de las razones de peso que luego significaron tantas cosas, bueno, que además hay tantas preguntas: ¿por qué Madrid? ¿Por qué Madrid? ¿Por qué se trajeron de Toledo? Pues esto fue una enorme razón de peso. A partir de la muerte de Isabel de Valois, que por cierto parece ser que sexualmente lo pasó bastante mal con el rey, aunque estaba realmente muy enamorada, fue cuando Felipe II se vistió de negro, y aunque se volvió a casar y tal, nunca se quitó el luto. Hay que decir que también me parece normal que los reyes, que tenían como primera obligación darle un heredero a su reinado, era darle un heredero a su reinado para que continuara, y casarse por interés de Estado, para anexionar reinos, para que los tronos tuvieran más brillo y esplendor. Pues claro, ellos como no iban a disfrutar también, lo decíamos antes, de las pasiones carnales, y por eso tenían todas las relaciones por fuera de los matrimonios, mucho más ellos que ellas, porque ya sabéis que naturalmente la historia se ha escrito en base a la desigualdad de hombres y mujeres. En sus dominios no se ponía el sol, con lo cual podían compensar ese derecho de Estado de todo hacerlo por la patria, todo hacerlo por España. Pues bueno. Bueno, no os quiero contar el libro entero, ¿eh? No. Hay 24 episodios, como digo, en este libro, que
es un libro que es un ensayo novelado con una parte con los datos absolutamente certificados. He manejado casi 100 libros. He tenido la suerte de contar con una documentalista que es una catedrática de universidad a la que he hecho bucear en algunos archivos imposibles. Historiadores y he tenido también. la suerte de que 2 historiadores, después de distintos signos, porque entre los historiadores también hay visiones distintas, puntos de vista, pasiones diferentes, a veces han escrito de parte, pues bueno, que lo leyeran también precisamente para certificar todos los datos. Y lo que he tratado de ofreceros, esta es desde luego mi aventura literaria más ambiciosa, no solo porque cuenta 12 siglos, no solo porque bucea en la trastienda de todos esos reyes y trata de hacer ver lo que realmente significaron todas esas pasiones para el devenir de los acontecimientos de nuestra historia, sino porque está la parte de ensayo, por supuesto desde mi punto de vista y con esa complicidad que yo tiendo al propio lector, la parte de leyenda que, como digo, corresponde a los primeros siglos donde los datos no se pueden certificar de la misma manera, y la parte novelada, que es donde yo cuento con alegría cómo pudieron haber pasado todas esas relaciones de los reyes, cómo pudieron ser, en base a todo lo leído. O sea, es decir, no es que no me lo invento, me lo invento, pero por supuesto en base a todo lo leído y a todo lo descubierto en este viaje, que ha sido un viaje fascinante y que yo espero que realmente también sea fascinante para todos vosotros. Que la llevo casi la salud, ¿eh? El escribir este libro es una pasión, ella misma es una pura pasión, y la ha llevado tanto esfuerzo que bueno, que te ha tocado, ¿eh? Por cierto, hay varias cosas que me suelen preguntar. Y la primera que me preguntan es: ¿monarquía sí, monarquía no? Después de todo esto. Y entonces yo remito a la presentación del libro. En la última parte de la presentación, no os la voy a leer entera, pero sí al final, digo esto: si alguien me pregunta a partir de ahora si monarquía sí o monarquía no, explicaré que no creo que sea exactamente la corona lo que vuelve déspotas a los reyes, sino su poder. Ese poder que envenena y enajena a cuantos lo prueban y que siempre ha de estar controlado por otros para no propiciar las peores debilidades de quienes lo ostentan. Da igual que haya reyes, primeros ministros, presidentes u otras modalidades de dirigentes. Lo importante es que no se deje todo el poder en sus manos y que tengan que responder por sus errores igual que el resto de la sociedad. En nuestra historia ha habido monarcas mejores y peores, y sin ellos, que siempre gozaron de ese enorme privilegio que supone el acceso a la cultura, no existirían ni nuestras mejores pinacotecas ni nuestras más destacadas bibliotecas. Hubo monarcas que se dejaron la sangre en los campos de batalla y que lucharon por su pueblo, al que amaban más que a sí mismos, con extraordinario denuedo. Otros no, la verdad. Otros aprovecharon la corona para exprimir la vida y gozar de todos los caprichos vedados al resto de los mortales. Y casi todos, buenos, malos o regulares, creyeron que, sencillamente, se merecían lo mejor por haber nacido donde nacieron. Lo deseable sería que ahora se convencieran de que quienes merecen lo mejor son siempre los súbditos y asumieran que ellos están obligados a dar su vida por conseguirlo. Y casi hay que apuntar que si no llegan a esa conclusión, será inevitable que la monarquía, que sin duda es una institución anacrónica, se extinga por completo. Si lo hace, habrá quien se alegre mucho, pero ¿se han parado a pensar lo interesante que resulta que haya una persona por encima de las ideologías que considere desde su nacimiento que se debe a todo su pueblo? Es posible que haya políticos así, pero a saber dónde están. Y recuerden, los reyes son igual de vulnerables al amor y a las pasiones que los mendigos y también que los políticos. Si queréis preguntar algo, si queréis preguntar por qué no he llegado a Juan Carlos I, también os lo contesto. ¿Dónde te vas a dejar a Felipe? No voy a entrar ni en Juan Carlos I de momento, ni en Felipe VI, por supuesto. ¿Están vivos? No es porque estén vivos, es porque creo que no hay suficiente perspectiva. O sea, no es porque hay... Primero, si yo me hubiera... he leído muchos libros de los reyes actuales, del emérito y del rey, y me ha sorprendido que hay muchas cosas que yo creo que no están suficientemente certificadas porque no hay perspectiva. Yo creo que tardaremos mucho tiempo en saber el valor global del rey emérito con sus luces y sus sombras, que todos las tienen.
todos es todos, porque si yo mañana me voy al Congreso de los Diputados me hago un festín. Pero realmente me parece que es de máxima responsabilidad esperar a que haya esa perspectiva para juzgar la monarquía. Y creo que realmente hacerlo ahora tiene mucho de inventiva y mucho de morbo y mucho de amarillismo. Por eso yo no me he querido meter ahí. Y nada, que si queréis preguntar algo, que estoy a vuestra disposición. ¿Perdona? Sí, lo acabo de contar. Madrid es la capital de España porque a Isabel de Valois, que fue la tercera mujer de Felipe II, no le sentaba bien el clima, no le gustó nada a Toledo y entonces le pidió al rey marcharse de Toledo y entonces el rey trasladó la corte, era la primera esposa que realmente por la que sentía algo y algo muy fuerte y mandó trasladar la corte a Madrid. Hola, yo es que estoy abrumada con la cantidad de datos y de documentación que has necesitado para esto. ¿Cuánto tiempo te ha llevado? Pues mira, hice una investigación casi de 2 años, pero fue una cosa tremenda porque entre medias tuve el COVID. Ahí va. Y hubo un momento en el que me costó 3 veces más hacer todo lo que estaba haciendo porque la concentración y la memoria las tenía tocadas. Y además es que ya había un momento que ya no sabía qué documentos estaba manejando, a qué libro había ido, otro libro más, vivía entre libros, encerrada entre ellos, pero para mí ha sido fascinante, primero porque he aprendido mucho, me he sorprendido mucho. Me ha llamado la atención muchísimas circunstancias y creo que además era muy necesario que nosotros también nos fijáramos en nuestras pasiones carnales, como se ha hecho en otros países, y reconociéramos su importancia. Hay muchas veces además que lo que más me gusta es que toda esta documentación que yo he metido en capítulos cortos, tratando de que no fueran tan prolija como para que no se pueda leer, lo que hace es que muchas personas que de pronto estaban alejadas de la historia se acerquen a ella y descubran los episodios y se pongan a bucear en ellos. Sí, es que abre las ganas de seguir. Y eso es lo que más bonito me ha parecido de este libro. Fantástico. Muchas gracias. ¿No le preguntáis nada más? Pues Marta estará muy orgullosa de dedicaros los libros que ya habéis comprado y la tenéis aquí. Y el primero va a ser el mío. Voy a romper